Te quiero contar ahora la parte operativa de las acciones o de los ETFs, es decir, la compra y venta. Lo primero que hay que definir es dónde uno va a hacer las compras y ventas, es decir, si uno lo va a hacer a través de un banco o a través de un broker. Un elemento fundamental para tomar esa decisión es saber qué comisiones cobran. Hay 3 comisiones típicas. Una, la de compra y venta de la acción o del ETF. La otra es la comisión de custodia. Y la tercera es la comisión por el cobro de dividendos. En cuanto a las comisiones de compra y venta, digamos, esa te la cobran casi todos, aunque hay brokers fuera de España donde ya no se cobra más esa comisión. Entonces, cuando elijas, no te restrinjas a brokers o bancos españoles, porque se puede abrir cuentas en cualquier, casi sí, te diré prácticamente en cualquier lugar del mundo. Y insisto que hay brokers en Estados Unidos concretamente donde no te cobran ya comisiones de compra y venta ni comisiones de ningún tipo. Es verdad que hay otras complicaciones, porque en el caso de España, si tú tienes tu dinero fuera, a partir de 50.000 euros, tienes que declarar, hacer una presentación anual a la agencia tributaria y hay algunas cosas molestas. También puede ser para mover el dinero, no es tan fácil, porque si en Estados Unidos tienes que hacer transferencias que desde los bancos comerciales son muy caras y cambiar el dinero, etc. Pero todo eso forma parte de una cuenta que tienes que hacer y te recomendaría que no te circunscribas a lo que hay en España, porque a lo mejor resulta que encuentras un broker mejor, no sé, en Irlanda, en Alemania, vete tú a saber. Tienes que investigar. Más allá de comparar lo que cobran por comisión, que normalmente ahora hay una tarifa plana de 3, 4, 5, 1 euro por orden, para las órdenes normales. A veces son porcentajes mínimos. Insisto, pueden poner un mínimo por acción, pero digamos, lo más usual ahora es una tarifa plana. Pero puede haber una pequeña trampita, que tú a lo mejor haces una orden para comprar una acción de una empresa, digamos, una empresa pequeña que no tiene mucha liquidez, y para comprar tu orden, suponte que tú quieres comprar 200 acciones y resulta que esa orden se ejecuta en 4 operaciones de 50 acciones cada una. ¿Cuál es el riesgo? Que tienes que averiguar bien, que en lugar de cobrarte una única comisión, porque tú solo diste una orden, te cobren 4, es decir, que te consideren como una operación distinta cada tramo de la misma orden. Ese es el único problema que puedes tener, que tendrías que averiguar. La comisión de custodia es algo ya antiguo, porque viene de cuando las acciones estaban representadas en papeles. Entonces, evidentemente, eso había que resguardarlo y tenerlo en un lugar muy seguro. Pero ahora que son todas anotaciones electrónicas, realmente carece de sentido, aunque algunos lo siguen cobrando. La mayoría ya no lo cobra. ¿Por qué en parte no lo cobran? Porque los brokers y bancos, con las acciones que tienen de sus clientes, hacen negocio. ¿Cuál es el negocio? Que las prestan. Por ejemplo, ellos juntan todas las acciones del Banco Santander que tienen de todos sus clientes y se las prestan a alguien, por lo cual cobran una comisión. Se supone que todos, exigen garantías suficientes para que no haya problema. De todas formas, con esto no puedes hacer prácticamente nada porque lo hacen prácticamente todos, pero quiero decirte que si hacen un negocio, por lo menos que no te cobren la comisión de custodia. Y la comisión por el cobro de dividendos, 3/4 de lo mismo. Hay algunos que te lo siguen cobrando, pero en realidad ellos te tienen que dar un incentivo para que les dejes tus acciones, porque ellos al prestarlas cobran otra comisión.
cobran comisiones a terceros. Por eso insisto que hay muchos que ya no la cobran más. En general, operar con el mismo banco con tú tienes tu cuenta es lo más cómodo, pero normalmente suele ser lo más caro. Entonces, lo que suele ser también más conveniente desde el punto de vista de los costes es abrir una cuenta en un broker, que hay muchos y tienes que comparar, y eso te exige enviar el dinero de tu cuenta bancaria al broker, pero te vas a ahorrar una pasta. No tengas solo en cuenta las comisiones, que son muy importantes, sino que también te recomendaría que tuvieras en cuenta en qué mercado se puede operar, o sea, no solo en la bolsa española, sino también, por ejemplo, en la bolsa de Estados Unidos. En las bolsas de Francia, Italia, Irlanda y Reino Unido, yo te recomendaría que si lo puedes evitar, los evites. ¿Por qué? Porque te cobran esa famosa tasa Tobin. En realidad en Reino Unido y en Irlanda es un impuesto de sellos. Pero con uno u otro nombre tú tienes que poner un 1%, 0,5%, que creo que es en Francia, 0,3% en Italia. Si te lo puedes evitar, te lo evitas. Y entonces es mucho mejor operar en las bolsas de Holanda, o sea, de Ámsterdam o de Frankfurt. Eso es lo que yo te recomendaría, al menos mientras a estos países no se le ocurra tener esa idea tan brillante de poner una penalización a la gente que quiere ahorrar. Pero además entonces, que tengas en cuenta en qué mercado se puede operar, qué comisiones te cobran en cada mercado, porque brokers españoles te pueden cobrar menos para operar en España, incluso en Estados Unidos, pero si quieres operar, a lo mejor, no sé, en la bolsa de Japón, te pueden cobrar una comisión enorme. Entonces tienes que tener las dos cosas en cuenta, qué mercados puedes acceder y a qué precio. También los brokers y bancos suelen complementar su oferta con fondos de inversión y ETFs. Y esto también es muy importante porque si a lo mejor te ofrecen una muy buena comisión para operar en el mercado español, pero tienes muy poquitos fondos de inversión, a lo mejor no te conviene tanto. Hay que investigar mucho. En Estados Unidos tienes que tener en cuenta que aunque seas no residente, puedes, en caso de fallecimiento, el dinero está sujeto al impuesto a la herencia, solo está exento 60.000 euros. Entonces, si tienes más de 60.000 dólares. Si tienes más de 60.000 dólares, el excedente está grabado a un impuesto que es muy caro. Entonces, también tienes que tener en cuenta eso. ¿Cómo se puede evitar eso? Invirtiendo en nombre de una empresa, lo que es otra fuente de complicaciones. Entonces, por eso cada uno, no hay una receta, cada uno tiene que mirar su situación personal y ver qué es lo que le resulta más conveniente. Porque si a lo mejor una persona no tiene pensado invertir jamás en acciones que no sean españolas, bueno, eso ni lo miras. Pero yo te recomendaría que si quieres invertir en acciones, o sea, sería una tontería pensar que las mejores acciones van a estar siempre en España. Ojalá fuera así. Entonces, como mínimo tienes que mirar el mercado de Estados Unidos porque a través de ahí puedes acceder a empresas de prácticamente todo el mundo porque bien cotizan sus acciones o cotizan lo que se llaman ADRs, que son certificados de acciones, por ejemplo, de empresas europeas o japonesas, pero que cotizan en el mercado de Estados Unidos. Ahora, una vez que decidiste dónde vas a operar, dónde vas a concentrar tus ahorros, bueno, también puedes tener más de un broker, pero es un dolor de cabeza, pero lo puedes hacer. Una vez que tomaste esa decisión y ya vas a meter la primera orden, tienes que saber que hay distintas órdenes. Y a su vez, tienes que averiguar qué tipos de órdenes te dejan meter en el broker o en el banco que elijas, porque no todas están disponibles en todos. La más típica, la obvia, la que no tienes que hacer nada, es la orden a mercado. Tú dices, quiero comprar 100 acciones
de Inditex, chao, y listo. Entonces, si tú no indicas nada, va a ser una orden a mercado. ¿Y eso qué significa? Que se va a ejecutar al mejor precio disponible en el momento de dar la orden. Una cosa es si el mercado está abierto, si la bolsa está funcionando en el momento que tú metes la orden, y otra cosa es si tú la metes un domingo porque te la van a ejecutar en cuanto abre el mercado el lunes o el primer día laborable. Hay que tener cuidado con las acciones poco líquidas y también con las aperturas, porque los precios en el momento de apertura pueden oscilar más. Y, digamos, en mi experiencia, cuando yo operaba a través de Argentina, hay mucho pícaro y entonces te pueden comprar a un precio que no es el mejor. Y cuando te compran, normalmente se equivocan haciéndote pagar un precio un poco más alto y te queda la sospecha de si esa diferencia entre el precio que tú ves en internet que abrió la acción y el que te cobraron a ti, si esa diferencia se la quedó el pícaro. En estas órdenes tú puedes poner, en las órdenes a mercado, la cantidad de acciones que quieres invertir o puedes poner el dinero. Por ejemplo, quiero comprar acciones de Inditex por valor de 1.000 euros. Yo creo que lo más conveniente, lo mejor es siempre decir cuántas acciones quieres comprar y así ya lo sabes. Si no, es como ir al supermercado y dices quiero comprar 20 euros en yogur y deme los yogures que sea. No, mejor dices quiero comprar tanto yogur y listo. Hay otro tipo de órdenes menos usual que se llama por lo mejor. ¿Y qué significa? Es como una orden a mercado, pero en el caso de acciones poco líquidas, suponte que el primer tramo, bueno, lo de acciones poco líquidas también tiene que ver con la cantidad que vayas a comprar, porque si la acción es poco líquida, pero tú inviertes 500 euros, para ti la poca liquidez no es un problema. Un problema es si vas a comprar 20.000 euros de una acción poco líquida, porque a lo mejor sí hay dificultades para comprarla. En ese caso, supongamos que tú quieres comprar 2.000 acciones y te compran las primeras 200 a un determinado precio. Si la acción la pusiste con la condición por lo mejor, las siguientes acciones de esa misma orden, hasta completar la orden, te las van a tener que comprar al precio que te compraron el primer tramo o a un precio mejor. Eso tiene la ventaja de que tú tienes un cierto control. Dices, bueno, ya el primer precio que me dieron es tal y de eso no voy a empeorar, pero también tienes la contracara de eso es que a lo mejor la orden no se ejecuta, porque simplemente no hay nadie que quiera vender sus acciones a ese mismo precio, entonces simplemente compras una parte y el resto de la acción queda cancelada. Lo que yo creo que es mejor, que como todo tiene sus pros y sus contras, es un tercer tipo de orden, que son las órdenes limitadas. Tú dices, yo quiero comprar tal acción y pago como máximo este precio. O quiero vender tal acción y como mínimo quiero recibir tal precio. Claro, si no tienes en cuenta el precio de mercado, a lo mejor es un brindis al sol, porque tú dices, yo quiero comprar acciones de Inditex a 1 y simplemente nadie te las va a vender porque ese precio no existe. De hecho, el sistema automáticamente, si tú estás metiendo una orden a un precio ridículo, normalmente no te la deja poner, pero eso depende del broker. Pero en el caso de las acciones poco líquidas, las órdenes limitadas son muy útiles porque te evitan sorpresas desagradables. Pero te repito, el lado negativo es que pueden simplemente no ejecutarse. Tú das la orden y como no hay nadie que quiera vender o comprar al precio que tú quieres, simplemente esa orden no se ejecuta. Un cuarto tipo de orden son las órdenes condicionadas, que como su nombre lo indica, son órdenes que quedan sujetas al cumplimiento de alguna condición. Por ejemplo, una condición puede ser todo o nada. Es decir, yo
pongo la orden para comprar 3.000 acciones de Banco Santander. Entonces, o me dan las 3.000 acciones o no me den ninguna. O sea, no admito la ejecución parcial. La otra es similar a la anterior, es ejecutar o anular. Es decir, yo pongo la orden y si en el mismo momento en que la pongo no se ejecuta, se anula. En cambio, si es todo o nada, puede quedar ahí esperando. Por supuesto que esto se puede combinar. Puede ser una orden limitada a todo o nada, o una orden a mercado a todo o nada. A veces tú quieres comprar una acción, pero no tienes el dinero, y lo que quieres hacer es comprarlas con el dinero que vas a recibir por la venta de otras acciones. Entonces, para no quedarte con tu cuenta en rojo, lo que puedes hacer es una orden condicionada que diga comprar tantas acciones de Inditex cuando se vendan estas otras acciones del BBVA. Entonces, si las acciones del BBVA, por el motivo que fuese, no se venden, las acciones de Inditex no se comprarían y por lo tanto no tendrías ningún problema. Otro tema que también es compatible con todas las órdenes que te estoy diciendo es el de la duración de la orden. Si tú no dices nada, lo normal es que la orden sea para ese día. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, en la Bolsa de Nueva York, puedes, evidentemente, si la orden es a mercado, ya de por sí está implícito que es para esa jornada, y si es una acción líquida, lo obvio, lo normal es que se ejecute. Pero si tú pones una orden limitada y, por ejemplo, quieres esperar que una acción caiga de precio, un 10%, por ejemplo. Entonces tú pones la orden limitada hoy. Pero claro, hoy no va a llegar a ese precio salvo que caiga 10%, cosa que normalmente no ocurre. Entonces tú dices, bueno, que esta orden valga hasta tal día. Entonces, en el caso de Estados Unidos, ese tal día puede ser hasta 60 días. En la Bolsa de España admiten órdenes hasta 90 días. Entonces tú pones, bueno, quiero comprar tal acción, las acciones de Repsol a tal precio y que la orden dure hasta tal día. Insisto, el máximo que puedes hacer en la Bolsa Española son 90 días, en la Bolsa de Estados Unidos son 60 días y cada bolsa tiene su límite. En algunos brokers te permiten poner la orden como permanente. Entonces, sus propios sistemas, cuando caduca una orden, te la renuevan por otra igual. Entonces, tú te olvidas y esa orden queda mientras la acción no alcance el precio que tú quieres pagar o el precio que tú quieres recibir por venderlas. Y finalmente hay otras dos órdenes que se llaman stop loss o stop profit. Son los nombres en inglés que significan cortar las pérdidas o proteger las ganancias, digamos. Suponte que tú tienes acciones del Banco Santander y la acción empieza a caer, pero tú dices, bueno, si cae, no quiero perder más del, 8%. Bien. Entonces tú puedes poner una orden stop loss, es decir, limitar las pérdidas, por la cual si la cotización del Banco Santander toca ese precio, se vende. Entonces, tú perderías dinero, pero limitarías la pérdida. Esto es, sobre todo, útil cuando alguien espera que se pueda iniciar una tendencia declinante. Entonces, en el precio que tú consideres, te sales, pierdes un poco, pero conservas el resto del capital. En algunos brokers te permiten meter esas órdenes ajustando permanentemente el stop loss. Te lo explico con el stop profit. El stop profit es la forma de proteger las ganancias. Es igual que la anterior, pero mucho mejor en el sentido que estás ganando dinero. Entonces, esto es para evitar que la acción suba y luego caiga y te quedes como estabas o incluso peor si es a pérdidas. Entonces hay gente que cuando ya empieza a ganar dinero pone un stop profit. ¿Eso qué significa? Es, por ejemplo, si cae un, 5% desde el último máximo, que se venda.
Entonces, lo bueno de las órdenes stop profit porcentuales es que se ajustan automáticamente. Entonces, tú puedes poner un 10% o el porcentaje que sea y te olvidas. Ojo, son órdenes que también tienen una duración limitada, tienes que fijarte. A mí mucho no me gustan esas porcentuales porque, como ya vamos a ver, el mercado tiene otros niveles en las medias móviles o en algunos mínimos o en algunos máximos, entonces los porcentuales no respetan eso, pero tú si quieres lo puedes hacer si tú te sientes más tranquilo y proteges las ganancias. Y lo mismo, en realidad, ese porcentual se puede hacer con el stop loss. Es decir, yo digo, compro la acción, digo, bueno, si cae 10% desde el último máximo, que se venda. Y entonces automáticamente se vende. Yo lo que prefiero es poner el precio del stop profit o el stop loss. Tiene la desventaja, la incomodidad, que tú tienes que seguir el precio de la acción e ir ajustándolo manualmente. Entonces, a medida que vas subiendo, vas tú subiendo tu stop profit. Y así. Y eso es básicamente todo lo de las órdenes. Insisto, no es algo complejo, te vas a ir dando cuenta a medida que vayas operando, pero lo único que tienes que hacer es mirar que en tu banco o en tu broker te dejen hacer estos tipos de órdenes.